Saben, hace unos días de la grabación de este audio salió Batman Soul of the Dragon, que casi todos coincidimos que el título de Batman sobraba, pero estaba viendo esta que se debería llamar Escuadrón Suicida, Asalto a Arkham, aunque en ese tiempo no eran tan populares. Hola leyendas, bienvenida comunidad legendaria a otra Geek Review, Batman Asalto a Arkham. Bueno, tenemos al Acertijo molestándole la vida a Amanda Waller, que lo entretiene para localizarlo, pero cuando llega su gente por este engendro del mal, llega Batman y lo salva. Qué buena onda. Bueno, podríamos decir, la verdad lo captura. Bueno, básicamente Batman tiene que averiguar algo del Acertijo, así que Amanda necesita la fuerza de tarea X para una misión suicida. Y aquí conocemos a nuestros hilarantes protagonistas. Green Lincoln es Killer Frost, Nanue es King Shark, Eric Nitman es Black Spider, George Harkness es Capitán Boomerang, Anatoly Niasev es KG Beast, Harley Quinn es Harley Quinn, Flo Lawton es Deadshot. Otra vez, se despiertan juntos, qué pesadilla, y parece que hay novatos. Parece que algunos ya han estado allí y saben lo que pasa, pero KG Beast se quiere ir. Amanda Waller se presenta, pues son parte de sus fuerzas especiales, son la fuerza de tarea X, agentes prescindibles en misiones suicidas, por rebajas en su condena. Aparte tienen un explosivo de nanotecnología. Algo anda mal. KG Beast no cree, va a salir y pues su cabeza hace boom. Parece un cliché necesario con este escuadrón. Mientras a Harley le llama la atención Deadshot, Amanda dice que el Acertijo tiene información secreta del escuadrón suicida, así que deben ir por el bastón del Acertijo al mismísimo asilo Arkham, pues en el bastón hay guardada información, pero pues hay algo de miedo porque eso es jurisdicción del murciélago y deben buscar un contacto que los ayudará a entrar. Van a tratar de no matar a nadie, por cierto. Bueno, los mandan a Gotham, pelean mucho en el camino y para asustarlos aún más, Amanda los tira de un avión y por poco no abre los paracaídas. ¡Esta perra está loca! Killer Frost coquetea con King Shark, Boomerang pelea con Deadshot por una especie de liderazgo y llegan donde su contacto, el Pingüino. Él reconoce a Deadshot y la verdad quiere acabar con Harley. Pero bueno, Deadshot la defiende, hay fiestas de criminales, por ahí como que Boomerang y Deadshot se quieren amistar pero terminan compitiendo y rivalizando una vez más. Killer Frost tendrá una misión aparte y después de un día largo Deadshot va a su habitación y encuentra a Harley desnuda, pero ya qué diablos. ¡Gol! Batman busca algo y da con Harley y le pregunta ¿dónde está? Pero después de la pelea Harley es atrapada y lleva a Arkham. Deadshot sospecha algo y en efecto el Joker escondió una bomba en Gotham para matar a la mitad de la población. Batman la busca, bueno, a Harley se la llevan y su guarda es Deadshot. Ahora un Boomerang disfrazado está tratando de trasladar un cadáver de una mujer que está fría. No es Elsa. Hay un cocinero que no logra entrar en Arkham, pero sabemos que es Black Spider. Y una vez adentro, Harley encuentra al Joker, discuten feo. Joker sabe que ya hay otro hombre en su vida y luego ella dispara sin cesar, deja por ahí un hueco en su celda, pero los guardias la controlan. En la morgue, un doctor pervertido quiere examinar muy bien el cadáver que entró Boomerang y es Killer Frost, pero bueno, es congelado por un beso. ¡Ay, el amor! Y con la llegada por las alcantarillas de King Shark, todo el escuadrón está adentro. Lo primero es desde el sistema de vigilancia revisar qué ocurre y poner cintas de días anteriores para no levantar sospechas y avanzar. Y así va el escuadrón enfrentándose a docenas de guardias que buscan detenerlos, pero además con Boomerang y Deadshot que siguen discutiendo. A Waller para empezar le preocupa que no pueda ver lo que están haciendo. Siempre llama a Deadshot y le dice de forma humillativa con Victor. Por ahí está Batman deteniendo a Victor Sass. Sabe que hay algo raro con Harley, quiere ver las cámaras del asilo Arkham y ve tranquilo a un guardia, pero ese guardia trabaja solo los viernes y otro guardia también trabaja otro día. Están viendo las tomas de otro día, así que algo pasa en Arkham. ¡Eres realmente un genio! Deadshot está lidiando con su difícil equipo y con que Harley ya lo llama Pudín. Y bueno, llegan a ver las cosas de los detenidos y entre todo esto está Scarface, un traje viejo, una máscara de payaso de Dark Knight, los peces contaminados, me recuerdan a la serie animada, hay otra máscara, el martillo de Harley, el traje de Firefly, polilla asesina, cosas de Maxi Zeus, la pistola del señor Frío y finalmente el bastón del Acertijo donde está la información del escuadrón suicida. Y en el momento aparece sí señores Batman, por algo su nombre está en el título y comienza a enfrentar a todo el escuadrón suicida. Son fuertes, son hábiles, pero él es el señor de la noche y nadie puede con él. Ni Deadshot, ni Harley, ni Frost, no Shark, pero se enfrenta al mismísimo Black Spider. Mientras el resto del escuadrón huye, tras ellos sale Black
Spider victorioso. ¿Pero qué ha pasado? Aceptémoslo, es una sorpresa para todos. Pero cuando van a revisar lo que hay en el bastón, pues no hay nada. Amanda Waller mintió. Admitámoslo, no es sorpresa para nadie. Eso no me lo esperaba. Y tampoco está Killer Frost. Pues Killer Frost se fue directamente a acabar con el Acertijo, pero la curiosidad le ganó. Acertijo sabe cómo desactivar las bombas en las cabezas de todos. Ahora el Acertijo debe vivir. El Joker encuentra con el hueco en su celda cómo escapar y debe desquitarse de Harley. No hay información para Amanda. Llamaron a un comando especial para meterse allá al asilo. El Joker anda suelto matando guardias. ¡Ya basta! El escuadrón no se va a entregar. Ahora Killer Frost les dice que el Acertijo sabe cómo apagar las bombas y se unen en contra de todos los que se les ponen enfrente. Deben correr de las fuerzas especiales y ejecutar el plan del Acertijo antes de que Amanda Waller los descubra. Vemos a un Batman casi arrastrándose, herido, mientras Arkham se volvió un campo de guerra. El Acertijo los sienta en sillas eléctricas y Black Spider vigilará. La idea es freír las bombas con electricidad. Waller ya sabe que está pasando algo. Ella está considerando lo de las bombas y se enoja, se pone brava de veras, mientras ellos son electrocutados excepto Black Spider que vigila. Batman está en la inmunda hasta que se encuentra el Joker. Waller está enojada y además pasa que la piel de King Shark es muy gruesa y con él no funcionó. Su cabeza estalla. Y cuando el Joker va tras Batman, su cabeza estalla. Y Black Spider no estalla. O sea, bueno, ya saben, Joker ve la cabeza de Batman y es la de Black Spider, así que sí, señores, fuimos engañados. ¿O no? Bueno, el escuadrón suicida, o lo que queda, está encerrado con Batman. Y luego llega el Joker. Triple pelea y con un escuadrón libre de bombas, cada uno querrá ir por su lado. Batman escapa de las balas del Joker, Harley es golpeada por el Joker y tiene ira contra Deadshot, que lo dejó sin novia, y Harley se hace la que vuelve con el Joker. En fin, terminan llevándose. Terminamos dándonos cuenta que la bomba está escondida en el martillo de Harley. Batman querrá salvar a todos y busca la bomba, pero el Joker libera más de uno. Los Caras, Bane, Espantapájaros, Hiedra. Obviamente los restantes del escuadrón, Deadshot, Boomerang y Frost, pensarán en huir. Arkham se volvió el infierno con tanto preso suelto. Killer Frost detiene a Dos Caras para robar un auto, aunque Bane la detiene a ella. Boomerang y Deadshot pelean por un helicóptero, gana Deadshot. Batman detiene a Bane. Wow, por falta de acción no nos podemos quejar. Resulta que en el helicóptero que se va a Deadshot aparecen Joker y Harley, pero ahora son seguidos por Batman. Para el final, Joker y Deadshot pelean en el helicóptero y Harley, que no es piloto, pilotea el helicóptero. Terminan chocando dentro de un edificio y Batman choca detrás de ellos. Harley culpa de todo a Batman y Deadshot sigue enfrentando al Joker. Deadshot termina lanzando al Joker al helicóptero que cae del edificio y Batman desactiva la bomba. Bien hecho. Amanda es vigilada por Batman. Él le recrimina por lo que hizo, por buscar al Acertijo, el cual escapó. Ella dice que la próxima vez atrapará al Acertijo. Para Batman no habrá otra vez, pero ella considera que puede hacerlo por ser del gobierno. Está advertida. Batman se va. Ella ve que le están apuntando y el responsable es Deadshot mientras su hija juega cerca. Bueno, al final las cosas sí giran en torno a Batman. ¿Acaso no lo viste venir? Pero la película es del Escuadrón Suicida, que nadie lo niegue. Una buena animación, bastante gráfica, la verdad, con sangre y explosiones de cabeza. Los dibujos me gustaron bastante, el diseño de los personajes es genial. El de los personajes femeninos es despampanante, la verdad. Es divertido porque es una película del 2014 y la película del Escuadrón Suicida fue como 2 años después. Así que el Escuadrón no era tan conocido fuera de los cómics, donde estrechamente son relacionados con los Secret Six o son también llamados la Fuerza de Tarea X. De hecho, hay un episodio de la Liga de la Justicia Ilimitada referente a ellos. Muy recomendado. Creo que es muy obvio que sí. Les cuento que esta película pertenece a un universo de una saga de videojuegos, Batman Arkham. Toda la trama gira en torno a las locuras que se dan alrededor del asilo Arkham, que incluso después se vuelve una ciudad. Y bueno, las locuras de los villanos. Algunos denominan todas estas historias el Arkhamverse. Lo que se indica es que esta película ocurre después del juego Arkham Origins. Sin embargo, la película es independiente y no tienes que conocer nada de los juegos para disfrutarla. Ya sabes que si quieres conocer películas animadas basadas en personajes de cómics, ese es el corazón de este canal. ¡Qué buen servicio! Asegúrate de estar suscrito porque acá queda más contenido para que disfrutes y yo te espero en la siguiente Geek Review.